Nuestro Señor Jesús, le damos gracias que podemos estar aquí en esta mañana, Señor. Venir al pie de la cruz, Señor. Traer todos nuestros pensamientos, ideas, preocupaciones, Señor. Todo lo que estamos pasando, Señor. Y dejárselo a usted, Señor, porque usted está en su trono, Señor. Usted nos escucha, nos ama. Y, Señor, hay veces nada más quiere oír de nosotros. Pero en esta mañana nos sometemos, Señor, porque ahora nosotros queremos oír de usted a través de su palabra, Señor. Señor, use su Espíritu Santo para ministrar y encontrarnos exactamente donde estamos. Si alguien necesita aliento, Señor, déselo en esta mañana. Señor, también, si necesitan ayuda, no hay mejor lugar de venir ante usted, Señor. Porque usted puede tratar con todos los problemas de la vida, Señor. Usted, Señor, sigue en su trono y está en control. Le damos gracias, Señor, que ahora podemos decir que usted es nuestro Señor y Salvador. Si hay alguien aquí que no lo conoce, pedimos por la salvación de ellos, Señor. Señor, siga hablándonos a través de su palabra. Señor, nos rendimos ante usted. Señor, también nos recordamos de nuestros hermanos, tanto en Tecate, con Danny, Señor, y el resto del liderazgo que está allí, Señor. Ayúdelo, Señor, en esta mañana. También, Señor, a tu vuelta a Cristo, Pastor Jerry Brown, Pastor Martín, allá en Ensenada, Señor, esté con ellos. Gracias por ese ministerio, Señor. Esté con Pastor Rubén en Landers. También, Señor, a su esposa. Y también nos recordamos, Señor, de las obras que apoyamos en diferentes lugares a través del mundo, Señor. Pero considerando a India, Señor, que están sufriendo persecución. Esté con Pastor Jacob, Pastor Aleluya, Señor. Denles ánimo, Señor. Que ellos también puedan seguir hacia adelante, Señor. Que sea en el poder de su Espíritu Santo, Señor, que usted use cada ministerio, Señor. Cada persona en esos ministerios, incluyendo el de nosotros, Señor. Aquí en Rialto. Esté con Pastor Terry, su esposa Debbie, Señor, que aún todavía sigue, Señor, batallando con este cáncer, Señor. Ayúdelos en este día. Sánela, Señor. Señor, también le damos gracias que nos podemos reunir aquí. Esté con no nomás nuestra congregación, pero nuestra comunidad, con cada iglesia que está enseñando su palabra, con esos pastores que están enseñando su palabra y también, Señor, a cada persona que va a oír. Señora, ministre a ellos, Señor. Señor, esté con nuestro presidente y el gabinete, Señor. Todo este país verdaderamente, cómo necesita de su dirección, Señor. Nos sometemos ante usted, Señor, y le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Dios me los bendiga. Abran sus Biblias, estamos en el Evangelio de Juan. Sígueme es el tema que le he dado a este libro porque nos permite conocer a Jesús a través de este Evangelio. Aquí vemos el testimonio de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 15 al 28. ¿Ya llegaron? Comenzando en el versículo 15, nos dice así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué
pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Favor tomar asiento. Si pudiéramos tomar verdaderamente un día completo, creo que no podríamos salir del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Es tan sencillo, aún tan profundo. Es espiritual. Es muy espiritual. A veces uno lee y lo pasa por alto, pero cuando te pones a meditar en lo que está diciendo aquí, verdaderamente es muy profundo. Quiero que entiendan, este es el testimonio de Juan el Bautista, pero escrito por Juan, el apóstol Juan. También podemos decir que es la segunda parte, que Dios está con nosotros, porque continúa. Y Juan el Bautista, fíjate, da testimonio y también otros dan testimonio. Y vamos a ver aquí a través de nuestro estudio hoy día. Pero les recuerdo también que el versículo principal es Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el tema es Jesús es el Cristo. Y el que cree en Él tiene vida. Amén. Ahora, en este primer capítulo comenzamos a ver y veremos 7 nombres y títulos que identifican a Jesús como el Dios eterno. Fíjate cuántas categorías existen aquí, aún aquí ya 3 diferentes puntos que resaltan. Pero primero, en estos nombres y títulos que lo identifican como el Dios eterno, ya vimos el primer punto, Él es el Verbo. Juan 1:1 al 3 y el versículo 14. Vimos también, Él es la luz. Capítulo 1, versículo 4 al 13. Hoy día, Él es el Hijo de Dios. 1:15 al 28. Y luego, 4, Él es el Cordero de Dios. Versículo 29 al 34. Él es el Mesías. Versículo 35 al 42. Y luego, Él es el Rey. Versículo 43 al 49. El Rey de Israel. Él es el Hijo del Hombre. Versículos 50 y 51. Y todo esto nos ayuda a identificar que Él es el Dios eterno. Comenzamos a ver la semana pasada el Verbo. Versículo 1 al 3, una vez más nos dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 14 nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sabemos que nuestras palabras revelan lo que nosotros tenemos en corazón y mente. Así es con Dios el Padre. Jesús es el Verbo. Dios muestra qué está en su corazón y en su mente a través del Verbo. La palabra de Dios. El versículo 14, la segunda parte nos dice, el que me ha visto a mí, en Juan 14:9, segunda parte del versículo 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús es Dios en carne. Y luego vimos, Él es la luz. El versículo 4 al 13 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino,
y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjate, pero el punto es, en Él estaba vida, la vida. En Él. ¿En quién? En Jesús, la luz. La vida, como les dije, es un tema en este libro, uno de los temas en este libro. Y vemos que la luz, en realidad, es esencial. Jesús es esencial para tener vida. Fíjate, ¿qué es esencial en la vida? Vimos primero la luz. Sin el sol todo muriera, pero Él es la luz del mundo. Aire. Él nos ha dado aliento de vida, tanto física y luego espiritualmente, llenarnos del Espíritu Santo. Agua. Él nos da agua viva y nos dice, el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Comida. Él es el pan de vida. Jesús es esto y aún mucho más. Y es aquí que vemos el tercer punto en sus nombres y títulos que lo identifican como el Dios eterno. Él es el Hijo de Dios. Comenzando en el versículo 15, una vez más nos dice, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Y fíjate, aquí Juan el Bautista es uno de los personajes de gran importancia en el Nuevo Testamento. Es mencionado a lo mínimo como 83 veces. Juan el Bautista tuvo el privilegio especial de introducir a Jesús a la nación de Israel. Pero a la misma vez, tuvo una gran y difícil obra para preparar a los israelitas. ¿Para qué? Para recibir su Mesías. Él los llamó a que se arrepintieran de sus pecados, para comprobarles que en arrepintiéndose y siendo bautizados, este acto, fíjate, cambiaba vidas. Y es así también hoy. Uno reconoce que es pecador, se arrepiente de sus pecados, invita a Jesús a ser su Señor y Salvador, y luego para demostrar, dar testimonio de lo que ha pasado adentro de uno es bautizado. Es identificado con la muerte de Cristo, pero también su resurrección. El apóstol Juan, fíjate, nos deja ver lo que Juan el Bautista decía de Jesucristo. El versículo 15, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjate, Juan el Bautista, necesitamos entender que nació 6 meses antes que Jesús. El ángel, hablando con María, le informa que su parienta Elizabeth había concebido. Lucas 1:36 dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, y que la llamaban estéril. Antes no podía haber tenido hijos. Pero fíjate, Juan en decir, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Se está refiriendo a qué? Que Jesús siempre era.
Jesús siempre ha existido. No podemos pasar por alto este punto. Jesús, Él es eterno. Juan nació antes de Jesús físicamente, pero Jesús ya era. Él siempre ha existido. Él es Dios en carne. No cambia el tema. Lo reconoce por quien es. Y luego, la gracia y verdad vinieron por Jesucristo, versículos 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús, de Jesucristo. Sabemos, gracia es el favor inmerecido. Favor inmerecido. El favor de Dios y misericordia dada a los que no se la merecen, ni a los que no nos la podemos ganar. Un favor inmerecido. Si Dios tratara con nosotros solamente a la base de la verdad, ninguno de nosotros viviéramos. Ninguno. Pero fíjate, Él trata con nosotros a la base de gracia y verdad. Porque Jesucristo en su vida, muerte y resurrección cumplió con todas las demandas de la ley. Ahora Dios puede compartir toda su gracia con nosotros, con el creyente. Con el creyente. Gracia sin verdad es una mentira. Y verdad sin gracia es condenación. El versículo 17 nos dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, no pierdan vista de este punto. Porque Juan quiere que entiendamos que bajo la ley de Moisés también existía la gracia. Y uno se rasca la cabeza y dice, ¿cómo? ¿Cómo? Porque quiero que entiendan, en el Antiguo Testamento, bajo la ley, cada sacrificio de un animal cubría los pecados. Ahí está la gracia de Dios. Es una expresión de la gracia de Dios que nos permitió, ¿qué? Cubrir nuestros pecados por un tiempo. Pero en la ley también se encontraba la verdad. Pero ahora en Jesús, fíjate, la gracia y la verdad, podemos decir, son lo máximo. Lo máximo, una plenitud que no se termina. Gracia sobre gracia para poder entender bendición sobre bendición, bendición tras bendición. Favor sobre favor. Ahora lo máximo como creyentes. Increíble. Sabemos que somos salvos por gracia. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Fíjate, la gracia de Dios. Pero también vivimos por gracia. 1 Corintios 15, 10 nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjate, que se nos va a inflar el ego ¿de qué? La gracia de Dios. Así que nosotros somos dependientes de su gracia en todo lo que hacemos. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora también, Jesús revela a Dios, el versículo 18. A Dios
nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjate, a Dios nadie le vio jamás. Dios en su esencia, en su sustancia, Él es invisible. Es invisible. 1 Timoteo 1:17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, inmortal, invisible. El hombre puede ver a Dios porque se ha revelado en la creación. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, pues yo nunca he visto a Dios. Ya no hay excusa. Mira la creación, mira alrededor. Cuando miras las nubes, las montañas, el mar, todo lo creado fue hecho por Dios. Dios se revela a través de su creación. Y ahora fíjate, nosotros, Jesucristo revela a Dios a nosotros en su imagen. Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús, el primogénito de toda creación. Entonces, Jesucristo nos explica a Dios y lo interpreta para nosotros, porque no lo podemos ver. Simplemente sin conocer a Jesús no podemos conocer o comprender a Dios. Por eso es tan importante estar en doctrina sana y ver al verdadero Jesús. Porque aún Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre. Y han malinterpretado, malentendido, no han comprendido al Dios de la Biblia. Por eso se oyen las ideas, Jesús nunca dijo que era Dios. Pues en realidad, ponte a leer este capítulo, mira lo que se está revelando. También nos dice que es el unigénito Hijo. El versículo 18. A Dios nadie le vio. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él la ha dado a conocer. Él. Fíjate, es la primera vez que se usa la palabra Hijo en el Evangelio de Juan. Y para entender, este es el tercer título de Jesús. La frase unigénito quiere decir único, el único de su tipo, no hay otro igual. Lo que no quiere decir es que hubo un tiempo que el Hijo no existía y que el Padre lo trajo a existencia. Jesucristo es el Dios eterno y Él siempre ha existido. Porque muchos malinterpretan, es el unigénito Hijo, es el Hijo de Dios, nació de Dios, Él no había existido. No es lo que está diciendo. Para mantenerlo en un entendimiento correcto. En el Evangelio de Juan, a lo mínimo de 9 veces Jesús es llamado el Hijo de Dios. Y Juan lo escribe con el propósito de convencernos que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 20:31. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer una vez más. Fíjate, no nomás es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo. Y fíjate, hasta los demonios reconocen esto. Marcos 3:11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Fíjate, hasta los demonios reconocen esto. Lucas 4:41, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Fíjate.
Ellos sabían, entendían. Ahora, para aumentarle aún todavía más, también hay 7 personas en el Evangelio de Juan que dan este mismo testimonio. Ellos lo reconocieron y llamaron a Cristo el Hijo de Dios o Dios el Hijo. 7 personas. El número 7, para poder entender, es perfección. 7 títulos, 7 personas dando testimonios. Esta es verdad. Esta es perfección. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Dios. Amén. El primero, Juan el Bautista, versículo 34 del capítulo 1. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nataniel, en el versículo 49, respondió Nataniel y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pedro, Juan 6:69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El ciego sanado, Juan 9:35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Fíjate, lo adoró. ¿Por qué? Porque es Dios. Es el único que se debe de adorar. Dios. Marta, Juan 11:27, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Fíjate, que has venido, eres Dios en carne. Has venido al mundo. Tomás, Juan 20:28, entonces Tomás respondiendo le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque lo vio. Vio al Cristo resucitado. Jesús vive. Fíjate. Y luego el apóstol Juan, el cual escribió esto, en Juan 20, 30 y 31, nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Wow! Increíble. Ahora vamos a tratar con el Cristo. Él es el Cristo. Versículo 19-28. Fíjate, el versículo 19 nos dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Ahora, para entender con más claridad, tenemos que saber que Cristo significa Mesías, el ungido. Los judíos, fíjate, esperaban que su Mesías apareciera. Y esto nos permite entender por qué le preguntan a Juan el Bautista: ¿tú quién eres? Vienen con él con esa pregunta. Es más, los samaritanos eran medio judíos, mitad judíos y mitad gentiles. También lo esperaban. Juan 4:25 le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Aún los samaritanos esperaban al Cristo, el Mesías. Y después, a cualquier judío que reconociera o dijera que Jesús era el Cristo, fíjate, lo expulgaban de la sinagoga. Juan 9:22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Aún hasta dónde llegó. Pero aquí están con Juan. ¿Tú quién eres?
Vemos que la historia aquí comienza con los judíos enviando una delegación. ¿Para qué? Para cuestionar. Venir a hacerle preguntas a Juan el Bautista. Y ellos le preguntaban, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y cuando nos ponemos a pensar en esta pregunta, en realidad existe una tentación ahí en esa pregunta. Si nos preguntan a nosotros, ¿tú quién eres? Existe la tentación de ¿qué? De inflar o exagerar la respuesta. De hacernos más de lo que somos. Siempre. Esa es la tentación. Pues no saben quién soy, ¿verdad? Entonces, esa es la tentación. Pero fíjate, Juan mantiene la perspectiva en todo esto. Juan el Bautista, él no responde en esa manera. Aún los discípulos de Juan el Bautista querían que él se hiciera más de lo que él era. Lo animaban. Pero me encanta la respuesta que él tuvo para ellos. Juan 3:30 dice así: es necesario que él crezca, pero que yo me negue. Traducción en lenguaje actual. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Por eso siempre decimos más de él y menos de nosotros. Es bíblico. Cuando venimos y nos rendimos ante él, es más de él y menos de nosotros. Es como debemos de responder. Y yo digo, qué gran declaración está haciendo aquí. Una declaración que cada creyente debemos de decir y también vivir. Más de él, menos de nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 20. Nos dice, confesó y negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Fíjate, él confesó y les dio la respuesta de su pregunta. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. No. Fíjate, le siguen demandando con preguntas. ¿Quién eres? Le respondió cada vez, y fíjate, le respondió cada vez aún más corto. ¿Eres Elías? No soy. ¿Eres el profeta? No. Los judíos hacían referencia a las escrituras de Malaquías en la enseñanza de la venida de Elías. Malaquías 4, 5 y 6 dice así. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga él, el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Ahora, la relación de Juan el Bautista y Elías siempre ha presentado una confusión desde el tiempo de Cristo. Hay tiempos que Juan y Elías parecen ser uno y el mismo. Y otros tiempos que son dos personas completamente diferentes. Pero mira, siempre enfócate en lo que las escrituras nos dicen. Cuando el ángel que anunció el nacimiento de Juan a su padre Zacarías lo explicó, fíjate, él lo explicó de esta manera. Lucas 1:17. Lucas 1:17 dice así, y le he compuesto ahí para aclarar. E irá, ¿quién irá? Juan el Bautista. Delante de él, ¿quién? Del Señor Jesús. Con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y continúa ahí. Pero es para aclarar, Juan no era el profeta Elías, pero era un tipo de Elías. En la forma de que los dos tenían el ministerio de hacer que la nación de Israel regresar al Señor, regresar a Dios. Fíjate la segunda pregunta. ¿Eres el profeta? Era referencia a que Dios promete
un profeta, tanto como Moisés. Deuteronomio 18:18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Pero fíjate, esta profecía es referencia a ¿quién? A Jesús, y no a Juan el Bautista. Y eso es lo que ayuda a traer confusión para ellos. Si regresamos al texto, fíjate lo que dice el versículo 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Necesitaban una respuesta. No podían regresar con lo que ya les había dicho, lo que les había contestado. No soy el Cristo, no soy. Dijo que no. No, pues sí. Pero entonces, ¿quién es? No, pues no le preguntamos, ya dijo que no, quién no es, ¿verdad? Pero fíjate, el versículo 23 dice, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Al fin, les da una respuesta acerca de quién es. Yo soy la voz. Yo soy la voz. Hay que notar que dice que es una voz. Cristo es el verbo. Y Juan simplemente es una voz. Y es todo lo que quiere ser Juan. Es todo, una voz. No más. Ponte a pensar. Él tiene un gran mensaje para compartir con todo el mundo. Y lo declara con su voz. El mensaje es más importante que uno mismo. En realidad nosotros deberíamos estar conformes en ser una voz. No se trata de mí. Pero el mensaje, la palabra, el mensaje que tenemos que ofrecer es más grande que el individuo, más grande que nosotros mismos. Y muchos ponen su vista en ellos mismos, así ya es ego. Ya no es más de él y menos de yo. Nuestras voces deben de declarar las glorias de Cristo. Amén. Y dice, enderezad el camino del Señor. Es lo mismo que si nosotros declaráramos hoy día, prepárense por la venida del Señor. El reino del cielo está sobre nosotros. Prepárense. Y lo mismo de decirles hoy en día, hay que enderezar las cosas malas que hay en nuestras vidas. Hay que resolver los pecados. Hay que arrepentirnos. Fíjate, es lo mismo. Esto es lo que tenemos que hacer para poder tener una relación con Dios. Primera de Juan 1:8-9 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrepentíos. Pero muchas iglesias ni aún quieren decir eso. Oh, porque es ofensivo. ¿Cómo que arrepentirme? Quieren ir para que les hagan cosquillas y todo está perfecto. Dios es amor, 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 amor. Pero el mensaje no cambia. Arrepentíos, porque somos pecadores en necesidad del Señor. Somos pecadores que no somos perfectos. Fallamos al Señor todos los días. ¿Cómo necesitamos más de Él y menos de nosotros? Juan citaba lo que estaba ya escrito. En Isaías 4:43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Fíjate.
Arrepentíos. El Señor regresa. ¿Cómo nos va a encontrar? Versículo 24 y 25. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? Porque, en palabras sencillas, si tú no eres ni uno de estos, entonces ¿por qué bautizas? La respuesta, versículo 26 al 27. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Fíjate. Hoy día leemos esto y conocemos que es Juan el Bautista. Pero él simplemente decía que bautizaba con agua. Estoy bautizando con agua. Tomen nota que él entendía que venía uno que iba a bautizar con el Espíritu Santo. El bautismo que Juan hacía era simbólico de ser limpiados por medio del arrepentimiento. Arrepentíos y bautizarse. Simbólico. Porque el bautismo verdaderamente no te lava de tus pecados. Era simbólico. Aquellos que fueron bautizados por Juan tenían que ser bautizados una vez más después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Una vez más, porque el bautismo es simbólico de la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo. Nosotros nos bautizamos para demostrar lo que ya ha pasado adentro de nosotros, que nos identificamos con Cristo. Recuerden que el ministerio de Juan era para preparar a la gente para el ministerio de Jesús. Los estaba preparando. Arrepiéntanse de sus pecados, porque viene el Señor. Porque viene Jesús. Y era simbólico. Y uno verdaderamente, cuando se mete al agua, yo sé que sí tiene un efecto. ¿Por qué? Por la obediencia. Por la obediencia. Somos obedientes a lo que el Señor quiere de nosotros. En la Gran Comisión nos dice que nos debemos bautizar en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No que te va a salvar, porque ya estás salvo. El pecador que se mete al agua y aún no conoce a Cristo Jesús, ahora lo único que es un pecador mojado. Es todo. Porque no hay suficiente agua para lavarte de tus pecados. Es a través de la sangre de Jesús. Pero fíjate, Juan entendía que él era un siervo. Y Dios venía en carne. Él entendía esto. Él aún reconocía que no era ni digno de desatar la correa del calzado. ¿De quién? Del calzado de Dios en carne. ¿Quién soy yo para hacer esto? El versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Fíjate, Juan nos enseña que todo esto sucedió en un lugar donde Juan estaba bautizando. Todo esto pasó. Los que hemos ido a Israel hemos estado ahí en el río Jordán. Increíble. Simplemente increíble. Pensar que Dios en carne iba a llegar y aún bautizarse ahí. Pero no tenía pecado. Era perfecto. Pero Juan nos enseña el lugar donde él
el que vino de arriba, nuestro Señor Jesús, el Verbo que se hizo carne, la luz que entró al mundo. Y ahora podemos asociar un lugar. Y hay muchos lugares allá. Pero increíble. Cuando nos ponemos a pensar, a meditar en la sencillez de lo que está declarando aquí, y aún algunos dicen, no es así. Tengo que hacer. En nosotros mismos nos nace el querer hacer algo para ser salvos. Pero Dios proveyó el camino a través de Cristo Jesús. Solo hay un camino hacia el cielo. Es en Cristo. El Cristo de la Biblia, el Jesús de la Biblia. Si no hubiera sido un sacrificio perfecto, entonces no hay perdón de pecados. Y si es perfecto, tenemos que llegar a la conclusión que solamente hay uno perfecto. Y es Dios. Y es lo que nos sigue declarando a través de las Escrituras. ¿Qué es la aplicación aquí? Primeramente te pregunto, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? Él es el Hijo de Dios, Dios en carne. Este es el verdadero Dios, el único Dios, porque no hay otro Dios. Él es el Cristo, el Mesías, el prometido que nos da vida eterna. Y ahí también tenemos que reconocer que nos dio vida en abundancia. Si estás cansado de tu vida, una de dos cosas: no lo conoces o como creyente eres desobediente. Como creyentes verdaderamente podemos ser bendecidos y el gozo que tenemos en conocerlo, nadie nos lo puede robar. ¿Dónde estás tú en esta mañana? ¿Qué son tus necesidades? Arrímate al Señor. Ven ante Él, trae tus peticiones. Si no lo conoces como Señor y Salvador, van a pasar los hermanos, hermanas aquí en un momento. Arrímate para que tú también puedas ser salvo. Ellos te pueden explicar el Evangelio para que seas parte de la familia de Dios. Cualquier necesidad que tengas, ¿hay duda en tu vida? Arrímate. No te vayas como llegaste en este día. Más de Él, menos de nosotros. Hay que ponernos de pie. Señor, le damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos ver su palabra, Señor. Leer. Señor, sabemos que su Espíritu Santo nos habla. Yo no sé con quién está hablando en esta mañana, Señor. Pero pido, Señor, que vayan a responder a su voz. Responder a la verdad que viene de su palabra. Señor, ayúdenos, porque verdaderamente necesitamos de usted. Señor, nos rendimos ante usted. Podemos todas nuestras peticiones, nuestras preocupaciones ante usted, Señor, sabiendo que usted puede contestar. Señor, gracias por su amor. Gracias por su gracia y su misericordia. Ese favor inmerecido, Señor. No lo merecemos, Señor, pero aún usted escoge darnos. Le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén.